Amén. Gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, quien les saluda, mi nombre es Fernando y desde Bolivia estamos alimentando a la Grey, a los salvos y a las salvas, a los santos y santas del Señor, que lo hacemos estos estudios con amor para ustedes. Hemos empezado una segunda carta juntamente con mis hermanos, la carta a los Filipenses, una carta que realmente nos está llamando mucho a una vida práctica, una vida de hacer, de lograr para el Señor. Así como Tesalonicenses, la primera carta que estudiamos, nos llamaba no solamente a la vida práctica, sino también a poder aprender más del Señor, a poder madurar en cuanto a nuestro conocimiento del cumplimiento de ciertas cosas en ciertos tiempos, en ciertos momentos. Y veíamos también, Tesalonicenses, la voluntad de Dios, el tiempo del Señor y cómo Dios ya había predeterminado toda la historia humana, y tanto de los justos como también de los injustos. En este caso, Filipenses nos llama mucho a una vida exhortativa. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta principalmente a la iglesia en Filipenses, ¿no? Y posteriormente para nosotros, ¿no? Y para los que vendrán, si es que Cristo no viene antes. Filipenses es una carta conocida como la carta de amor, la carta del gozo, pero no solamente quiere expresar todo eso, sino quiere a la misma vez de hacernos conocer el amor, el gozo en Cristo, quiere hacernos vivir ese gozo, ¿no? Y eso es lo importante de la Biblia, ¿no? Que la Biblia tiene que traernos a nuestras conciencias y a nuestras mentes y a nuestro corazón, que tenemos que aplicar la Biblia, ¿no? La Biblia tiene poder, tiene vida, cuando el que la lee la practica, cuando el que la lee la vive, ¿no? Entonces, Pablo va a ser bien claro en este tema en Filipenses, y es muy hermoso cuando él coloca ejemplos, ¿no? Y nos da el mejor de los ejemplos. En el capítulo 1 él decía el texto más conocido: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un texto que el apóstol Pablo sentía y lo vivía también. No solamente lo expresaba, sino también él vivía eso que él escribe: porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo miedo, no estoy dispuesto a aferrarme a mi vida, porque mi vida ya la entregué a Cristo en el momento en el cual Él me encontró camino a Damasco, cuando cerró mis ojos, cuando pregunté quién eres tú, se me apareció Cristo. En ese momento mi vida fue consumada, porque recuerden que cuando Saulo en ese entonces se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, él hace una pregunta, la primera pregunta, y dice: ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: soy yo, a quien tú persigues, ¿no? Se le apareció Jesús. Y la segunda pregunta que hizo él: ¿qué quieres, no? Y en esa segunda pregunta, Pablo se estaba rindiendo, ¿no? Estaba siendo ya eh, ahí confrontado su vida por Jesús, por el cual él había negado ese nombre, había rechazado al hombre mismo de Jesús, todo él había rechazado, incluso estaba persiguiendo a la iglesia. Pero en ese momento, cuando él dice: ¿qué quieres de mí, Señor? En ese momento Pablo se sintió ya derrotado, se sintió ya totalmente deshecho, confundido por quién se le había aparecido, y el nombre y el hombre que tanto él perseguía resultó ser el mismo Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento él se rinde, ¿no? En ese momento Pablo le entregó su vida a Cristo, le entregó su vida a su servicio. Entonces, tenemos que entender que Pablo no solamente nos llama a un conocimiento intelectual, a vivir a Cristo, sino que él lo pone, por ejemplo, su propia vida, y lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo coloca una de los ejemplos más claros, ¿no? Cristo mismo. Habíamos acabado con el capítulo 2 cuando Pablo, perdón, colocaba el ejemplo más alto: el hombre perfecto, Dios hecho carne, el hombre que ha mostrado y ha reflejado la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la obediencia a Dios, el vivir para Dios, ¿no? Y dice el texto ahí en Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros, y va a colocar a Cristo como ejemplo, este sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando la Biblia nos llama muchas veces a vivir al Señor, a cumplir la gran comisión, a ser luminares o quitarnos nuestra vieja naturaleza, y muchas veces es con lo que el creyente sí toda su vida va luchando con reflejar a Cristo, tener la mente de Cristo, y eso se hace difícil cada vez, en un principio se hace difícil, y muchos creyentes están luchando con eso, porque es fácil decirlo, es fácil predicarlo, pero lo muy difícil es vivir realmente lo que tú sientes, lo que tú profesas o lo que tú escuchas acerca de la palabra de Dios. Cuando tú lees, que cuando Pablo dice en Romanos 12, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, nos está hablando de una entrega completa, y muchas veces leemos el texto, pero lo difícil es aplicarlo. Pero en este caso, el Pablo nos va a mostrar un ejemplo de un hombre que sí lo hizo, que fue Cristo. El que tuvo mayor que perder, el que tuvo más cosas que perder, el que tuvo muchas cosas para decir, no hago esto, siendo Dios, siendo el creador, bajó y se hizo siervo, se hizo humano, ¿no? Y dejó su comodidad, dejó su eternidad, dejó su voluntad y se sometió a la voluntad del Padre para cumplir la promesa de la redención hecha en la cruz del Calvario. Así que dime tú, si vamos a pensar en los demás, primeramente tenemos que morir a nosotros mismos. Y la pregunta sería, ¿tenemos algo más de valor que lo que tuvo Cristo antes de venir? Nada. Él era el creador, él era el rey, él fue el que creó todo. El que tenía más cosas por aferrarse era él. Si comparamos la vida de Cristo antes de venir al mundo y comparamos nuestra vida no es nada. Y siendo él el creador, así mismo que dice, se despojó, se vació de lo que él era. Y Pablo coloca ese ejemplo. Y es un ejemplo grande, es un ejemplo el más alto. Cristo, como nuestro hermano mayor en la carne, nos demostró, nos enseñó y nos llevó al camino de verdad. ¿Te das de cuenta? Y él utilizó el principio que va a utilizar en toda la carta del capítulo 2. Ya no miren lo de ustedes mismos, sino miren lo de los demás. Ahora, lo hermoso de hacer esto, que es la voluntad de Dios, ¿sabes qué es? Que cuando llegue el culmino o cuando lleguemos al final de nuestra obra, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, también habrá una exaltación. Pablo lo sabe, lo dijo en Corintios, cosas que ojo no vio, cosas que el hombre no se le ha dado a expresar, son las cosas que Dios se ha preparado para aquellos que le aman y que aman su venida. Entonces la Biblia deja claro dos cosas. Tenemos un trabajo y en ese ministerio va a haber derrotas, va a haber sufrimiento, va a haber quebranto, no hay duda que no. Pero también colócalo al final hay la victoria. Al final está la redención completa, al final está el reposo completo. Como lo dijo Pablo a los tesalonicenses, ahora están sufriendo por estos que os persiguen, pero cuando Él venga, vosotros que ahora están siendo perseguidos tendrán descanso, pero ellos condenación eterna. Es un caminar, es un trayecto en el cual va a haber este tipo de cosas. Y el ejemplo más claro es Cristo. Tenía como clave misión o ministerio morir en la cruz del Calvario, y en ese trayecto no la pasó nada bien. Pero el texto dice, se humilló, se hizo siervo y fue obediente a la cruz, soportando ¿qué cosa? Escupitajos, insultos, blasfemias, rechazo, odio, repudio. Sí, pero al final, ¿qué pasó? Cuando él murió en la cruz y él dijo, consumado es, hecho está, Padre mío, lo que me mandaste a hacer lo hice, Padre. ¿Sabes qué hizo Dios con él? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla confiese que Cristo es el Señor. Y también es eso, Pablo está diciendo, también va a ser eso para nosotros. Tenemos un ministerio, tenemos un trabajo que cumplir. Y en ese trabajo vamos a tener todo. Las cosas que pasó Jesús. Y lo dijo en el Filipenses 1:29, ¿te acuerdas? A vosotros es concedido creer en Cristo, sí, pero también padecer como el Señor. Entonces no anhelemos una vida o un camino llano, un camino tranquilo, sino un camino de espinas, de caídas, de insultos, de rechazo. Si estás yendo por ese camino, alégrate en tu corazón. Estás yendo por buen camino. Recuerda, a nosotros también nos ha concedido el privilegio de que
de pasar por la vía dolorosa del ministerio en obediencia al Padre. Pero recuerda que nuestro futuro, nuestra futura gloria, nuestra futura coronación viene después. Pablo dice eso igual en Corintios, si no me equivoco. No se aflijan, no se entristezcan, porque esta leve tribulación momentánea que estamos pasando produce en nosotros, ¿qué cosa? Una vez más, un peso de gloria, ¿no? Entonces, cuando un cristiano pasa estas cosas, ojo, por el servicio al Señor, tiene que gloriarse, saber que tiene que ser así. Lo dice Pablo, lo dice el escritor a los hebreos también. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿No es cierto? Entonces, hay un camino difícil, hay un camino que tal vez muchos ahí sientan tristeza de abandono, etcétera, pero el final es gozo. Y eso es lo que Pablo quiere reflejar. Pero el principio, ¿cuál es? Para llegar a ese lugar, tengan este sentir, esta mente de Cristo. ¿Cuál? Él no miró lo de él, miró lo de los demás. Y esa es la clave para nosotros. Y Pablo va a exhortar en el versículo 12, va a decir lo siguiente, ¿no? Por tanto, amados, ese por tanto está conectando al versículo anterior. Ya que está diciendo, ahora que han visto cómo Cristo se ha despojado, cómo el Rey, el Creador, vino y se hizo humilde, se hizo siervo y Dios lo exaltó. Y dice, por tanto, viendo todo eso que les enseñé, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no obedeciendo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, y desde aquí empezamos el tema 5 del día de hoy, que lo hemos titulado Un llamado a la vida práctica y el sentir de los tres siervos, ¿no? Pablo va a llamar, colocando el ejemplo más grande que es Cristo, y va a decir, ocupaos, preocúpense, estén atentos a vuestra salvación, con temor y temblor. Ahora, este texto no nos está llamando a proteger, no está llamando a preservar nuestra salvación o cuidarla para no perderla, sino en esta parte de la salvación nos está hablando de la santificación. Recuerde que la salvación tiene tres etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. Grábese muy bien eso, porque muchas veces la Biblia va a decir, por ejemplo, Pablo dice en uno de sus escritos, hermanos, cuánto más ya estamos cerca, porque la venida del Señor está cerca, ¿no? La salvación está cerca, dice Pablo, y no se refiere a la justificación, sino a la glorificación. A veces Pablo va a utilizar el término de salvación, pero tenemos que entender según el contexto a qué se refiere: a la justificación, a la santificación o a la glorificación. En este caso, Pablo está hablando, ocúpense de su salvación en el sentido de la santificación, ocúpense de su vida práctica, ocúpense de dar buenos frutos, ocúpense de mostrar a los demás lo que ahora son en Cristo Jesús. Y él lo dice, ¿cómo? Con temor y temblor, ¿no? Ese temor y ese temblor nos habla de reverencia, de respeto a nuestro Padre. Por ejemplo, mira, cuando un hijo se va o una hija se va a otro país, se va, no sé, con una familia a otro país, al extranjero, ese hijo, esa hija tiene el apellido del padre o de la madre, ¿no es cierto? Y cuando va a otro país o a otro lugar, este hijo o esta hija se comporta de una mala manera, ¿a quién está haciendo quedar mal? A los padres, porque su apellido, su sangre, le muestra que es de un padre, ¿no? Entonces, cuando alguien se comporta bien, un hijo, una hija, uno se comporta bien y dice, wow, tus padres te han educado bien, haces quedar bien el nombre de tus padres. De igual manera, ¿no? Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos llamados hijos de Dios por creer en Cristo, y ahora que estamos en este mundo, nuestro deber, como dice Pablo en Tito, es hacer quedar bien, es adornar el evangelio. Adornar el evangelio. Ese temor y ese temblor no es tanto por miedo al Señor, sino por respeto, por honra, por gratitud. En este mundo, dice Pablo aquí, debemos ocuparnos, debemos esmerarnos en mostrar a los demás lo que hemos recibido de Cristo. ¿Y qué hemos recibido de Cristo? Una herencia incorruptible. Hemos sido llamados coherederos juntamente con Cristo, y también hemos sido llamados en Cristo, que por adopción, hijos de Dios. Por lo tanto, aunque no tengamos el apellido de un mandatario, de un presidente o de alguien famoso, tenemos el título más grande, amados hermanos. ¿Cuál es? Hijos de Dios. Ese título no se le da a cualquiera. Ese título es para aquellos que han aceptado y reconocido que Dios es el único y que Cristo es el único medio para salvación. Por lo tanto, cuando yo entiendo eso, yo tengo la fe puesta en Cristo, la mirada en Cristo, el mundo me va a ver a mí y yo tengo que mostrar lo que he recibido.
ocuparme de que de mi santificación. Ojo que la justificación, la salvación es en un momento y eso depende de Dios. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2:8. Por gracia somos salvos. La justificación es por gracia. Dios nos regaló la salvación sin haberla merecido, pero Dios nos da a nosotros la responsabilidad de mostrar evidencias de nuestra salvación. Y eso es la santificación. La santificación es un proceso constante que va haciendo el creyente, hombre o mujer, a lo largo de su vida. Y cada vez va creciendo en santificación, en orden, para hacer de edificación hacia los demás, ¿no? La edificación parte mucho también de nosotros. Dios está dispuesto, pero Dios nos permite a nosotros poder contribuir en nuestra santificación para poder presentar el evangelio a otros en respeto y honor a Dios, ¿no? Entonces, a eso es lo que va a llamar Pablo. Ahora, ocúpense, estén atentos de mostrar lo que son ahora en Dios. Dice el verso 13, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No? Un texto muy conocido, pero hay que tener mucho cuidado cuando pensamos esto y queremos, dice el texto que Dios coloca el querer y el hacer, entonces Dios me va a decir, ¿no? Un día Dios me llamará, Dios, y mucha gente se pasa años así, ¿no? No, es que yo no sirvo porque Dios no ha colocado el querer, ¿no? Ni tampoco el hacer, entonces estoy esperando que Dios coloque. Tenemos que entender una cosa, eso es irse a un extremo. Recuerda una cosa, Dios no es un hechicero, no es un mago que con la varita te toque y ya te hace un pastor, te hace un ministro, te hace un líder de alabanza. No, no, no. Cuando el texto dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, ¿cuándo Dios está produciendo eso? Desde el momento en que hemos sido salvos. La Biblia es nuestro catálogo en el cual nosotros tenemos que aprender cómo conducirnos en la vida. Dios no va a esperar 5 años para que tú crezcas. Dios no va a esperar 10 años, 20 años para que diga, ahora sí le coloco el querer de crecer, de predicar, de anunciar. No. Desde el momento en que uno ha sido salvo, Dios ya ha colocado las buenas obras para hacerlas. No esperemos que Dios va a colocar el querer como el hacer de aquí a 5 años. Y a veces pensamos, hermano, ¿por qué no haces algo para extender el evangelio? ¿Por qué no te veo predicar? ¿Por qué no te veo aprender? ¿Por qué no te veo estudiar? Y muchos se agallan, ¿no? No, es que Dios no ha colocado el querer. Cuidado, Dios lo ha colocado desde el principio. ¿Cómo sabemos eso? Por Efesios capítulo 2. Hermana Patti, por favor, a ver, Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y mira cómo las obras no es que van a venir después, o la voluntad de Dios, sino que Dios ya ha encaminado su obrar para cada uno de nosotros. En el momento que hemos sido salvos, Dios ya tiene ya en lista ya los servicios o la manera en que tenemos que obrar para el Señor, ¿no? Ese querer hacer. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Ahí atrásito. ¿Lo tienes? Tu micrófono, hermano. Creo que la bloquearon. Creo que la bloquearon. Bien, lo voy a dar lectura yo, ¿ya? Mientras alistamos eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Escuche esta parte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos está hablando de la justificación, de la salvación. Y nota esta parte. Y dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Este es el obrar del Señor, ¿no? Que tenemos que hacer. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios quiere que hagamos nosotros, los hijos de Dios, una vez que nos hemos convertido, ya está. ¿Y dónde está, hermano? ¿Qué tengo que orar a las 4 de la mañana para que Dios me revele? No, está en la Biblia. Tú tienes que ir a la palabra, estudiarla, profundizarla, y Dios mismo te va a dar en qué área tú vas a servir, o cómo Dios quiere ser servido, o que tú principalmente le sirvas, ¿no? Entonces, no esperemos 10 años agarrados de Filipenses capítulo 2. No, es que Dios va a colocar el querer y hasta ahora no ha colocado. No, Dios ya lo ha hecho, y esas obras ya estaban de antemano. Y es ahí donde Dios nos da a nosotros como la otra parte de colocarnos
Lo que dice Pedro también, añadid a vuestra fe dominio propio, conocimiento, más fe. Está en nosotros el crecer, el madurar, el obrar. Dios sí lo quiere. La pregunta es, ¿nosotros queremos? Por eso Pablo dice, ocúpense, busquen todo eso, busquen lo que Dios quiere, busquen trabajar para el Señor como ya lo están haciendo también. Ocúpense de su vida santa, ocupen de mostrar a otros a Cristo, ¿no? Y él también va a decir ahí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, Pablo, te das de cuenta que es netamente práctico, y Pablo está exhortando, y uno puede decir, pero hermano, ¿qué los filipenses no tenían una vida ejemplar? ¿Qué no hacían todo esto bien? Pero recuerda una cosa, cuando estamos en este cuerpo pecador, esta vieja naturaleza aún, muchas veces va a llegar el momento en que uno mismo tiene que volverse a recordar. Y eso es lo importante, porque a veces nosotros nos congregamos. Uno puede decir, pero a la iglesia lo mismo, nomás predica, lo mismo. Es que tienes tú que entender una cosa. A nosotros, los creyentes, no es que Dios nos ha hecho perfecto en esta vida, en una vida práctica, sino es que nos está llamando a la perfección. Por eso los creyentes, los que estamos en las iglesias, los que ves domingo tras domingo ir a la iglesia, no somos perfectos. Pero ¿sabes a qué vamos a la iglesia? ¿Sabes por qué nos congregamos? Para ser perfeccionados. Eso es muy distinto. Mucha gente piensa que nosotros somos perfectos, que no tenemos mancha. No. Si nos congregamos o si asistimos al culto, es porque Dios a través de eso nos va perfeccionando a través de su palabra. Entonces a la iglesia no van los perfectos, van los imperfectos a ser perfeccionados constantemente. Y Pablo hace eso también. Y lo va a decir en el capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, mira Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Amén, que sea por eso. Amén, que tengamos iglesias donde una y otra vez se nos predique el evangelio, se nos anime a entender lo que hemos recibido. La iglesia es para eso, es un lugar donde nos anima el alma, donde nos exhortan, donde nos fortalecen, y no el pastor, sino Dios mismo nos levanta y nos repite una y otra vez, como lo hizo en la nación de Israel. ¿De dónde les saqué? ¿De dónde les saqué? ¿A dónde les traje? Y una y otra vez les estás recordando. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos de Dios. Y Pablo lo dice, a mí no me es molesto repetirlo, pero para ustedes es bueno eso. Y eso es verdad. Aunque entendamos muchas cosas, es necesario volver a la senda antigua, volver a los principios y volver a empezar y reconocer, yo soy hijo de Dios, Cristo murió por mí, ahora le sirva a Dios. Y va a ser necesario repetir, recalcar una y otra vez eso, para que se haga completamente y plenamente una vivencia en nuestro diario vivir. Ahora Pablo les exhorta a ellos también, todo háganlo sin murmuraciones y contiendas. Y lo va a decir también en una de sus cartas, ¿no? Si algo tienen que hacer, háganlo como para el Señor, para que seáis irreprensibles. Ahora, Pablo dice, mira lo siguiente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, note el título, hijos de Dios, eso es lo que son, lo que somos los que hemos hallado gracia en Cristo, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo hacemos eso? Lo dice más adelante, asidos, hacedores de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¡Wow! El sentir pastoral de Pablo, ¿no? Hagan todo esto y vivan la palabra, sean hacedores de la palabra de vida. Y coloco un ejemplo, ustedes tienen que ser luminares, ¿sabes por qué? Porque están en medio de una generación maligna. Y dime si no es así el día de hoy, ¿cuánto más? En el tiempo de Pablo, cuando escribió esta carta, se veía una generación perversa. Y dime tú, al día de hoy, ¿eso ha cambiado? No, ha empeorado. La generación que viene, la generación que ha venido, ya ha sido cada vez más perversa. Y como dijo alguien, mientras la oscuridad de la generación maligna, mientras el pecado está inundando con tinieblas al mundo entero, es cuando más la luz del evangelio tiene que brillar. ¿Y sabes cómo va a brillar el evangelio? ¿Sabes cómo va a brillar? Cuando tú la vivas, cuando tú se haces iluminar, cuando se encienda esa luz del evangelio en tu vida.
El evangelio tiene que alumbrar, tiene que irradiar luz. Jesús lo dijo en Juan. Mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya ante el Padre, vosotros seréis la luz del mundo. ¿Y sabes por qué el mundo necesita la luz? Porque la luz, lo dijo Jesús también en Juan, ante la luz se desmiente lo que es mentira. Ante la luz, las tinieblas perecen, porque la luz muestra todo lo que es verdad, muestra todo lo que está en tinieblas. La luz separa, la luz aclara. ¿Te das de cuenta? Y eso es lo que Pablo está exhortando. Nos está exhortando, hermanos, amados, y dice ahí, amados hermanos, nos está hablando a nosotros también, a que seamos una luminar en este mundo que estamos viviendo. Y cuánto más ahora. ¿Sabes por qué el evangelio que tenemos ahora está completo? ¿Sabes por qué tú tienes la Biblia completa? ¿Y por qué no nos dejaron solamente con algunas cartas o con el Antiguo Testamento? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que en un futuro la generación iba a ser más perversa. Y si nuestra luz va a brillar con el evangelio iba a ser perfeccionado. Y lo dice Pablo en Corintios capítulo 5, si no me equivoco, ¿no? O 6. Ahora vemos en espejo oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, entonces todo será claro, dice. Y está hablando de la palabra. Realmente en el progreso del evangelio de la escritura, muchos vivieron tal vez confundidos o con poca luz. Pero ahora que tenemos la luz completa, la revelación completa, es cuando más nosotros debemos resaltar el evangelio completo y perfecto, porque la Biblia es completa, la Biblia es perfecta y la Biblia es eterna. Es cuanto más ahora debemos hacer todo eso y no acoplarnos, como dice Pablo en Romanos, no os conforméis con los deseos, no os acopléis con los deseos de este siglo, sino renovaos vuestra mente. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, ese sentir, lo que dijo Pablo en el capítulo 2, sientan lo que Cristo sintió, tengan la mente de Cristo, mediten lo que Cristo meditó, piensen como Cristo pensó. Y él vino aquí no a hacerse el famoso, no vino a hacer famosos a los demás. Él vino a proclamar el evangelio y a hacer luz en medio de una generación maligna, como dice San Juan 17, generación de víboras. Los dice a ellos, generación maligna y perversa, y en medio de esa generación también estamos hoy en día. Y es cuando más debemos brillar. Hermanos, esta exhortación que Pablo hace, lo hace a Filipenses y también nos lo hace a nosotros. Y yo sé que no soy yo quien para decirte lo que tú tienes que hacer. Pero te lo voy a decir con la autoridad de la palabra, con la autoridad de Dios, con la autoridad de Cristo. Y esto no es solamente para mí, pero no solamente para ustedes, sino también es para mí. Todos los que estemos escuchando la palabra y todos los que un día dijimos, te sirvo, Señor, te amo, Señor, te voy a seguir, Señor. Todos los que un día dijimos, hoy empieza mi vida de cristiano, de cristiana, hoy he nacido de nuevo. Todos los que levantamos nuestras Biblias y nos congregamos y la gente nos conoce como cristianos. Pablo está diciendo, empiecen a alumbrar con eso. Sean hacedores, lo dice, asidos de la palabra, hacedores. ¿Te das cuenta? Háganlo en práctica. Porque es la única manera de cambiar esta generación, es la única manera de cambiar o llegar a corazones que necesitan de Dios. No hay más con nuestras propias vidas. Somos luminares. Y hermanos, hay que entender una cosa. Cuando Pablo llama a esta exhortación, ¿sabes qué? La luz en cierta manera atrae. Y tiene dos connotaciones la luz, ¿no? Porque cuando, a veces te has visto cuando prendes un foco, una luz, se acerca, ¿no? Algunos bichos y piensan tener el calor, ¿no? Pero cuando llegan al foco, a la luz, el mismo calor que es tan fuerte los repele, ¿no es cierto? Algo similar pasa el día de hoy. Mucha gente quiere seguir a Cristo. Oh, qué hermoso que es Cristo, que como alguien me dijo esta semana, ¿no? Ah, es que sí, joven, ser cristiano está bien, ¿sabes por qué? Porque no gastas, me dijo, ¿no? Los cristianos no gastan, deben tener harta plata. Sí me dijo, deben tener harta plata, o sea, no toman, no bailan, no gastan. Es más, creo que hasta ni casa quieren tener, deben tener ustedes un montón de plata, ¿no?
Porque ella dice, no, nosotros los católicos, los que hacemos, pasamos fiestas, pasamos lo otro, entonces gastamos, ¿no? Pero ustedes no deben gastar. Y mucha gente mira así el evangelio. Ah, no, qué lindo es el evangelio, no gasto, no, o ahí mi esposo no va a tomar, iré al Señor porque mi esposo va a dejar de tomar, o ahora iré a la iglesia porque mi esposa más cariñosa va a ser, ahí el pastor le va a exhortar. Entonces, como que todo el mundo ya ha visto a la cristiandad o al evangelio como algo light, algo suave, y toda gente quiere venir al evangelio. Pero cuando el evangelio es verdadero y te dice lo que Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Cuando ven el evangelio completo, el evangelio real, el evangelio repele. Se van, como lo que pasó en San Juan 10. Dura palabra es esta, no queremos escucharla más. Todos quieren venir al evangelio porque parece bonito, porque parece hermoso, hay milagros, hay sanidad, se vive tranquilo, pero cuando el evangelio verdadero te dice lo que tienes que hacer, muchos se van, muchos se van. La luz también repele y hace y distingue quiénes son los que han venido verdaderamente por servir al Señor y no aquellos que han venido por beneficiarse del Señor. Y el camino a Cristo no es beneficiarse de Cristo, es vivir a Cristo, que es muy distinto. En otro sentido, para nosotros, la luz también significa aquello que va a atraer. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, atraer con el evangelio. Hermanos, cuando estamos en este mundo, algo que nosotros tenemos que entender es que la palabra, a través de nuestras vidas, tiene que cambiar pensamientos de otros. El mundo, nosotros no tenemos que acoplarnos al mundo, nosotros no tenemos que maravillarnos por el mundo, sino que el mundo tiene que maravillarse por nosotros, por nuestra vida, por nuestro testimonio, por lo que estamos haciendo. Impactemos al mundo, no que el mundo nos impacte. No que el mundo nos impacte con lo que tiene, con lo que puede dar, que están haciendo ahí una ciudad en otro lugar, que están queriendo edificar, que están haciendo muchas cosas. Sí, el mundo quiere hacer muchas cosas y lo va a seguir haciendo. Va a impactar a muchos que no creen en Cristo con su música, con su fama, con lo que está pasando. Las redes sociales se han vuelto eso, ¿sí o no? Mira, un youtuber gana tanto, un tiktoker gana tanto y la gente se impresiona y quiere igualar al mundo. Quiere ser famoso como el mundo. Quiere ser reconocido por el mundo. Pero ojo, para el cristiano no es así. Al cristiano el mundo no le atrae, el mundo no le maravilla, sino que el mundo, dice la Biblia, tiene que maravillarse por nuestro testimonio. Que el mundo no nos impacte, amados hermanos, sino que nosotros impactemos al mundo con nuestro testimonio, con nuestra vida. Y en medio de esta generación perversa y maligna, tú resplandezcas como un cristiano, como un hijo del Señor. Y aunque el mundo no te reconozca, no reconozca tu labor, no reconozca tu esfuerzo, no reconozca tu dedicación, recuerda que Dios lo está viendo. Y eso es lo importante. Lo importante es que Dios me ve, cómo me esfuerzo, cómo trabajo para los demás, cómo ayudo y constantemente me estoy ocupando de mi salvación con temor y con temblor. Y aunque el mundo no me reconozca, Dios lo sabe. Y eso es lo único que importa, que Dios sabe cuánto amo su nombre, cuánto respeto su nombre y cuánto quiero gloriar su nombre en mi vida. No importa lo que tengas, amado hermano, no importa el servicio que ahora tengas, si solamente seas una ama de casa, que seas solamente un estudiante que está hablando a uno, a dos o a tres, que seas una ama de casa que está enseñando a sus hijos desde pequeño. Hermanos, el ministerio no se mide por grandeza, por cantidad. El ministerio se mide cuando lo haces con un corazón sincero, con un corazón correcto. Recuerda lo que dijo Jesús. Seamos siervos fieles en lo poco. No importa lo que tengas ahora, no importa en dónde estés trabajando para el Señor, ojo, hazlo todo de un corazón entregado y sumiso. Porque todo es para Él. Y recuerda que Él te está viendo. Recuerda que Él está viendo todo lo que tú estás haciendo por Él. Hermanos, déjenme decirles una cosa. Cuando vivimos a Cristo, cuando testificamos a Cristo, estamos cumpliendo la obra del Señor. Estamos cumpliendo la voluntad del Señor. No importa dónde estés, no importa tu condición. Seas mayor, seas menor, seas joven, seas adulto. Si tienes vida, estás respirando, Dios quiere que le alabes. Dios quiere que hagas algo. Y seas fiel en lo poco que te ha dado. A los siervos como nosotros, ¿no? Que estamos siendo fieles en lo poco.
Yo tengo una congregación pequeña. Tengo apenas este canal. Estamos empezando poco a poco los hermanos. Y sé que muchos están yendo también a testificar a otros, llevando el evangelio a 2, a 3. He visto cómo ustedes han trabajado por el Señor. Y están viendo cómo estamos haciendo. No somos una iglesia grande, no somos tal vez un ministerio grande, pero sabes yo lo que me conforta a mí, y con esto quiero confortarte a ti, que Dios dijo, Jesús dijo en Mateo, hablando de los siervos prudentes, siervo fiel y prudente, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No importa el ministerio, no importa la cantidad, lo que importa es cuando lo haces con un corazón dispuesto y un corazón sediento de alabar a Dios en lo que Él te ha puesto, en donde tú estés. Seamos siervos fieles, sea en lo mucho, sea en lo poco. Agrademos al Señor, porque al final será Él quien juzgará nuestro obrar, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Seamos luminares. Y esto casa mucho con el contexto, ¿sabes por qué? Porque mira, cuando Cristo vino en su primera venida, cuando Él estaba sentado en los cielos, dime qué vio en esta tierra. Pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solamente pecadores. Y aún el pueblo escogido estaba pecando. Quiero que entiendas esto. Desde el cielo, Dios miró abajo y solamente vio oscuridad, pecado, maldad, corrupción. Ahora Dios ve desde el cielo. ¿Y qué crees que ve? Luminares. Y eso somos nosotros. Yo te hago una comparación el día de hoy. Tú sal afuera, sal a la calle. Y mira arriba, mira al cielo. ¿Qué ves? Oscuridad. Pero ¿quiénes alumbran ahí? Pequeñitas luces, las estrellas. Así también somos para Dios. Dios ve abajo y ve un mundo oscuro, una generación maligna y perversa. Pero en medio de esos, como las estrellas, nosotros estamos alumbrando ahí. Y es lo que deleita la vista del Señor. Ver a sus hijos luminares, estrellitas en todo país, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Argentina. Ahí tú eres una estrella del Señor, tú eres una luz del Señor. Y cuando Dios te está mirando ahí. Por lo tanto, hermanos, esta es una exhortación para todos, lo dije. Vivamos a Cristo. Seamos hacedores de la palabra. Para que no solamente Pablo se gloríe, sino que aquel día la gloria sea a Dios en todo lo que hayamos hecho. ¿Te das de cuenta? Y Pablo va a decir ahí también constantemente, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y esta parte es la parte donde el apóstol va a colocar su vida como ejemplo y dice, y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El ejemplo de los 3 siervos, Pablo, primeramente nos habla de Cristo y dice, tengan este ejemplo de Cristo, tengan el sentir de Cristo. Pero alguien puede decir, pero hermano, Cristo es Cristo, Jesús es Dios hecho hombre, y yo no puedo llegar a eso. Yo no tal vez puedo tener esa obediencia que tengo él. Muy bien, puedes excusarse por ese lado, sí, pero ahora te va a mostrar a un hombre nacido en pecado como nosotros, a un hombre común y corriente, Pablo mismo. Si con eso no te basta, Pablo va a decir, mira, ahora te muestro a Timoteo. Con eso no te basta, te voy a mostrar a Epafrodito. Por lo tanto, tú no digas que no se puede, que no hay caso, que es imposible. No, porque para el Señor nada es imposible. Y recuerda que Él nos ha dado de su poder, nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos cumplir lo que Él nos demanda, lo que Él ha colocado para hacer en nuestras vidas. Pablo se coloca como ejemplo y dice, mira, yo, dice Pablo, para cumplir el servicio del Señor, para cumplir el mandamiento y la ordenanza y el ministerio del Señor, una cosa he dejado. ¿Qué has dejado, Pablo? Mi propia vida. Pablo está diciendo, aunque sea derramado, ese término es muy fuerte, hermanos, aunque sea derramado, aunque sea muerto, mi vida no interesa. Si tengo que morir por ustedes, yo lo hago, dice Pablo.
En el Antiguo Testamento, un hombre iba, por sus pecados, iba a entregar una ofrenda, ¿no? Un sacrificio, sea un cordero, un palomillo, etcétera. Iba a entregar para que ese sacrificio, esa ofrenda, que sea sacrificada, ¿no ve? Para el servicio a Dios, o para el perdón de pecados, o perdón, para eh, cubrir los pecados. En este caso, Pablo no está diciendo, mira, yo quiero entregarte una ofrenda. No, Pablo es la ofrenda. Él se considera como una ofrenda que si quiere morir por el servicio, es impresionante. Pablo quiere morir por el servicio, Pablo quiere morir por el Señor. De ahí que tú tienes que entender, para mí el vivir es Cristo. No es cualquier frase, amados hermanos, no es cualquier texto hermoso que lo cuelgas, que lo colocas, lo posteas en tu Facebook, no. Es un texto que hay que vivirlo. ¿Y cómo lo vivo? Entendiendo a aquel que lo dijo, y Pablo lo dijo. Y eso es como se vive a Cristo. Despojándonos de nosotros mismos, rechazando lo que es más importante para nosotros que yo mismo. Y aunque yo diga, yo quiero ser ofrendado, quiero ser un sacrificio, dice Pablo, y aunque sea derramado mi sangre, mi cuerpo sea totalmente torturado, destrozado por causa de ustedes, yo me glorío, dice. Me gozo en el Señor porque mi cuerpo está entregado al servicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Wow, qué entrega que ha tenido Pablo. No me digas que solamente el Cristo, siendo Dios hecho hombre, lo va a hacer. Pablo también lo hizo. ¿Y qué tuvo Pablo? Tuvo el Espíritu Santo y también lo tenemos tú y yo. Tuvo las Escrituras, también lo tenemos tú y yo. Y dime, ¿por qué no lo hacemos? Porque aún está latente el vivir para mí, lo que queremos. Y yo sé que es difícil, pero Pablo nos da esos ejemplos de los 3 siervos. ¿Sabes por qué a veces no hacemos eso? Porque no valoramos, no atesoramos lo que Dios es. Y Pablo lo va a decir más adelante en Filipenses 3, porque todo lo he tenido por basura. Para mí es basura lo que he tenido, lo que era fariseo, ser criado a los pies de Gamaliel, ser miembro de una de las sectas más prestigiosas de ser los fariseos, siendo hebreo de hebreos. Todo eso, ¿sabes? Para mí es basura, porque he encontrado algo mejor, he encontrado aquel tesoro que es Cristo, y lo que quiero ahora, dice Pablo, solamente es conocerle a Él y vivir para Él. Eso es vivir a Cristo, amados hermanos. Esa es una vida llamada a la práctica en Cristo. ¿Podrías decir eso? Qué hermoso sería alguien que postee esto, ¿no? Aunque sea derramado en libaciones. Posteamos Filipenses 1:21, posteamos Filipenses 1:13, pero no posteamos cosas que el contexto nos indican el cómo esos textos se hacen realidad. No importa que mi vida sea derramada en libaciones. Por el servicio de vuestra fe. Quiero que leamos Hechos capítulo 20, y Pablo va a mencionar eso también. Hechos capítulo 20. A ver si hermana Pati está ahí. Hechos capítulo 20, verso 23 al 24. Hechos 20, verso 23 al 24. Hechos 20, verso 23 al 24. Amén. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Tú vas a ver en toda la Biblia, en todos los escritos de Pablo y en Hechos también, que Pablo siempre estaba dispuesto a eso, a morir por el Señor. Y él refleja eso en Filipenses 1:21. Y eso es lo que quiere que aprendamos. Una vida exhortativa llamada a ser luminares en el mundo. Y para eso, el principio, ¿cuál es? Despojarme de mí mismo. Abandonar el yo y vivir para el Señor. ¿Y esto qué va a traer? Pablo dice, me trae gozo, me alegra morir para el Señor. Me alegra vivir para el Señor, me alegra ir predicando el Evangelio, me alegra
ser vituperado por el evangelio, ser insultado por el evangelio. ¿Sabes? Cuando eso pasa, ¿sabes cómo me siento yo? Dice Pablo, gozoso. Y si algún día Dios me permita morir predicando, morir edificándole a ustedes o a otras iglesias, para esto he sido llamado. Y si así pasa, Dios me va a conceder el privilegio más grande. ¿Y lo hizo? Sí, Pablo en su segundo encarcelamiento delante del pretorio de los jueces que ahí le tenían por sentencia, y ahí es donde él muere. ¿Sabes qué él dijo? Todos me han abandonado, pero Dios estuvo conmigo y me dio fortaleza para que a través de mí el evangelio sea anunciado. Pablo murió como él siempre quiso morir. ¿Cómo? En servicio al Señor. ¿Y quién estuvo siempre con él? Cristo. ¿Sabes por qué muchas veces no le damos importancia a la gran comisión? ¿Por qué muchas veces no vivimos a Cristo? Porque no tenemos claro, porque no creemos, ¿qué cosa? Que Él nos dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin. Yo, dijo Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin. Hermanos, si realmente amas a los pecadores, si realmente quieres que mucha gente llegue al evangelio, escucha lo que te voy a decir. Tienes que creerle al Señor. Tienes que creerle en la palabra. Créele a la palabra. Créele al evangelio. Cree que ese evangelio que tú tienes ahí dentro de ti, cree que ese evangelio puede cambiar. ¿Lo crees? Si es así, lo vas a predicar. Si crees que el evangelio tiene poder para salvar vidas, tú vas a salir y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque crees el evangelio, porque crees la predicación, y es más, porque sabes que hay alguien contigo que no te va a abandonar. ¿Quién es? Cristo, el Maestro, el Hijo de Dios está contigo. Nos falta creer en la palabra, hermanos. Nos falta creer en la palabra. ¿Y cómo la gente va a creer? ¿Cómo la gente que no conoce a Dios va a creer en la palabra si ni siquiera nosotros creemos en la palabra misma? Es momento de creerle a la palabra y vivir la palabra. Es lo que Pablo está diciendo. Amados hermanos, sean luminares, que la gente le mire y diga, no tengan nada que reprocharles. Sean hacedores de la palabra, para que cuando Dios venga, nos gocemos en Él, sabiendo que hemos caminado, no hemos trabajado en vano, y que todas vuestras obras tienen provecho. Por otro lado, Pablo va a colocar el ejemplo de Timoteo, 19. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo dice a los filipenses, voy a enviar a Timoteo por dos cosas. Número uno, para que él les informe todo lo que está pasando aquí, si voy a salir o si no voy a salir, porque eran dos cosas ahí. O Pablo salía libre o Pablo tenía que morir ahí. Entonces dice, una vez que se dictamine lo que, en mi caso, quiero mandarles a Timoteo y lo va a hacer por dos cosas. Número uno, para que les informe, porque sé que ellos van a estar tristes con esa intriga de saber lo que va a pasar con Pablo. Y número dos, para que él también pueda volver y me pueda traer noticias de ustedes, de cómo está yendo la iglesia, etcétera. Y va a colocar dos características de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Oh, características de un cristiano, características de un siervo, de una sierva. ¿Cuál? Interés por los demás. Seguimos en el mismo principio, empatía por los demás. Empatía por los demás, no mirarse lo suyo propio, sino por los demás. Y Timoteo, sí reflejó eso. Desde su incorporación en Listra, cuando él se incorpora al grupo de Pablo, él mostró eso. Es más, en Listra ya tenía un buen testimonio, dice el texto en Hechos 16, que este joven Timoteo de padre griego tenía buen testimonio, que mucha gente hablaba buenas cosas de él. ¿Por qué? Porque él se interesaba por los demás y lo fue demostrando. Recuerda que Timoteo es un colaborador que va a empezar juntamente con Pablo, ¿qué cosa? La iglesia en Filipenses. Por eso Pablo lo menciona en el capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos del Señor. Timoteo fue una pieza clave y es un colaborador de Pablo, pero algo que tenemos que distinguir que es que no hay como él, con ese ánimo, ese gozo. Timoteo, hay que ir allá. Voy, Pablo, con mucho gozo. ¿Dónde? Recuerde que para veces no había auto, no había ahí tren, no había teleféricos.
tenía que caminar lejos para animar a otros. ¿Y cómo lo hacía Timoteo? Con gozo, con ánimo, con ese interés sincero. ¿Por quién? Por los demás. Timoteo amaba a la iglesia en Filipenses, como amaba a la iglesia en Tesalónica, al cual también fue enviado. Timoteo amaba a las iglesias. Mucha gente una vez, un pastor dijo, si Pablo me dijera a mí, vamos a la obra, yo sin pensarlo iría. Y mucha gente puede pensar eso. Si yo te pregunto a ti, ¿qué tal si Pablo toca tu puerta ahí? ¿No? Sal, ven conmigo y empecemos a predicar el evangelio. ¿Qué harías tú? Muchos dirían, no, yo me voy. ¿Seguro? ¿Seguro que te vas? Pero es Pablo, hermano, ¿cómo no voy a ir? Es Pablo quien me está guiando. Pero superior que Pablo te dijo que hiciera la gran comisión y no salimos a hacerla. Es más, si tú realmente quisieras ir con Pablo o cumplir la gran comisión, ¿hay esto en ti? Lo dije la semana pasada, esto es la clave del éxito. Mirar por los demás y hacerlo con ánimo, con gozo. Timoteo, ¿cómo hacía las cosas? Con un ánimo. ¿Y cómo? Con hipocresía, ¿no? Sinceramente. Timoteo no mostraba una cara delante de los hermanos y decía, bueno, vine por ustedes para hacer todo esto. ¿Para qué vine? Era tan lejos. ¿Ves que Pablo mande a otro? No dijo eso. Yo voy con gozo, yo voy con alegría, con mucho ánimo, porque es una obra del Señor, lo va a decir más adelante. Es para el Señor. El obrar para el Señor incluye ánimo. Y en ese ánimo, ¿sabes qué está? El ánimo de obrar por otros. Un ánimo desinteresado. 21. Porque todos buscan lo propio suyo, lo más, pero no él, porque él busca solo lo que es de Cristo. Timoteo hacía eso, buscaba todo eso. Buscar a Cristo o buscar todo lo que es de Cristo es vivir a Cristo mismo. Timoteo vivía a Cristo. Pablo no era el único que decía, porque para mí el vivir es Cristo. Timoteo también lo dijo, hermanos. Así que no nos colocamos excusas ni barreras, ni decir, no, el pastor, claro, él predica, él tiene todo porque él es el siervo. No, yo solamente soy una ovejita que se siente y nada más. No, no digas eso. Todos estamos llamados a ser luminares del mundo, a vivir al Señor. Este texto de Filipenses 1:21, tú la puedes hacer viva en ti. Tú la puedes aplicar en ti. Este texto puede cobrar vida cuando tú, con un ánimo fervoroso, con un amor desinteresado, te desvivas por los demás. Te desvivas buscando lo que es de Cristo y haciendo lo que es de Cristo. Vivir para Cristo. Todos buscan lo propio suyo. Tristemente, también en esta generación tenemos hermanos que realmente sí son sinceros en su fe, pero hay tanta rivalidad. Hay pastores que son tan, ¿cómo les digo? Tan reservados o tan celosos de su iglesia que no quieren que nadie predique. Solamente yo predico. Hermano, pero ahí usted joven que quiere. No, no, no. Solamente yo. Es que yo he sido llamado, yo he sido ungido, Hay mucho recelo. ¿Sabes la característica de un siervo? ¿Cuál es? Que no buscamos lo propio nuestro, que no buscamos nuestro propio interés, que me miren los demás, que los demás solamente a mí me aplaudan, a mí me miren, a mí me pregunten. No, porque la iglesia está llamada a la unidad, no a la separación. Mucha gente hoy, líderes jóvenes, maestros, predicadores, evangelistas, siguen mirando lo de él mismo. ¿Y sabes cuál es la clave mirando por los demás? Y lo he dicho, en este ministerio siempre ha sido así, desde que hemos empezado con misiones y hemos extendido este evangelio hasta más. Este ministerio no es para mirar al hermano Fernando, al que va a venir después, es para alentarles a ustedes, tú que estás escuchando ahora, mujer, varón del Señor. Este ministerio se ha levantado, ¿sabes por qué? Para prepararte, para animarte. Si tú tienes el sueño de ser pastor, de liderar, de predicar la palabra, hazlo, confía en Dios. Ve por los demás. Cuando salgas,
Demuestra lo que Dios hizo por ti. Ese amor desinteresado, que no te miren, sino que vean a Cristo en tu vida. Y eso es lo que realmente refleja el siervo. Nosotros los siervos queremos, anhelamos que alaben al Señor de los siervos, no al siervo. Eso es un desinterés. No llegamos al púlpito y espero que ningún siervo, ningún pastor que realmente haya nacido de nuevo esté en el púlpito queriendo la fama, queriendo la gloria para él. Una cualidad de un siervo, como lo va a hacer Timoteo más adelante cuando Pablo lo designa como pastor en Efesios, es que él ama a las ovejas sinceramente, no busca lo propio suyo. Y a eso él va a Efesios, a levantar pastores, a levantar ancianos para que la obra continúe. La obra desinteresada nace en el corazón. Así que a este espero enviarlos luego de que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La confianza de Pablo que ya lo había dicho en Filipenses 1:19, porque sé que con vuestras oraciones y el Espíritu Santo saldré de este lugar. Pablo sí quería salir, ¿no? Y quería salir, como sabemos, para predicar el Evangelio. 25 dice, mas tuve por necesario enviarlos aquí en el tercer siervo, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Recurramos al contexto y al trasfondo histórico. Recordemos que Epafrodito fue quien llevó llevó las ofrendas que se había recaudado en la iglesia de Filipo. Los hermanos en Filipenses habían recaudado ofrendas, tanto para el sustento del siervo como también víveres, ¿no? Para el sustento del cuerpo del siervo, ¿no? ¿Y a quién le envían? ¿A quién envían todo el donativo? Al pastor Epafrodito, quien Epafrodito estaba liderando la iglesia, muy posiblemente sea el pastor principal de la iglesia en Filipo, ¿no? Y es él quien va y lleva las ofrendas, lo que se había recaudado, hasta la cárcel de Roma para hacerle llegar o darle a Pablo, ¿no? En ese trayecto pasa algo triste con la vida de Epafrodito. Epafrodito está a punto de morir en ese trayecto. No sabemos en qué circunstancias o qué fue lo que pasó con él. Pudo ser algún animal del campo, tal vez en el camino hacia Roma. Pudo tal vez haber sido, no sé, un enfrentamiento, o pudo ser una enfermedad que él tenía ya tiempo atrás. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el trayecto en camino a Roma, Epafrodito sufre una herida que estaba así de cerca de morir. Y Pablo lo menciona, primeramente en un sentido de colaborador, de hermano y de compañero. Los tres títulos que le coloca. Hermano, mi hermano, mi hermano. ¿Sabes qué es un hermano? Aquellas personas que han compartido el mismo vientre, ¿sí o no? Esos son hermanos, que hemos compartido la misma madre, que venimos de la misma madre. Es mi hermano porque hemos compartido el mismo vientre, ¿no? Venimos de un vientre. Ahora, en este sentido carnal, también se aplica en un sentido espiritual, porque nosotros le llamamos al hermano. ¿Sabes por qué le llamo hermano? Porque hemos nacido de Dios. Hemos nacido del mismo Espíritu Santo, hemos nacido con la misma iluminación o a través de la misma iluminación que es la fe en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Por eso es mi hermano, porque compartimos el título, somos hijos de Dios. Así como un hermano carnal le dices, mi hermano, ¿por qué es tu hermano? Porque hemos nacido de la misma madre, tú eres mi hermano y los que están escuchando son mis hermanas, porque hemos nacido de Dios. Como dice el apóstol Juan, ahora la simiente de él está en nosotros. O Pedro, somos hechura suya. Efesios capítulo 2. O al apóstol Pedro diría, porque hemos recibido, tenemos la naturaleza divina. Por eso somos hermanos. Y Pablo menciona eso a Epafrodito, él es mi hermano, porque tenemos la misma fe y hemos nacido de Dios, ambos. Y colaborador. Colaborador. ¿Qué es un colaborador que trabaja juntos en una misma obra, ¿no? En una misma tarea? ¿En qué sentido Epafrodito era colaborador? Pues en la predicación de la palabra. Y es por eso que entendemos que Epafrodito fue un anciano, un pastor de la iglesia
en Filipenses, porque más adelante lo va a decir, a este que trabajó arduamente por amor a ustedes, lo va a decir también, no a estos reciban con grande gozo, lo va a decir, y es claro que Pablo era una pieza clave en Filipenses, y lo va a hacer también en la vida del apóstol Pablo, que ya habían tenido tiempo. Ahora recuerden que Pablo no es que aparece recién, Pablo está considerado juntamente con la iglesia en sus inicios. Recuerden que cuando Pablo llega a la provincia de Macedonia, entra a Filipo, empieza a predicar la palabra y son 10 mujeres que empiezan juntamente con él a ayudar a la proclamación del evangelio, y es ahí donde seguramente Epafrodito se convierte y empieza también la obra allá en Filipo. Entonces Epafrodito sí luchó juntamente con Pablo para la extensión del evangelio, y lo va a decir, mira, lo va a decir, y dice, y ministro, perdón, y compañero de mí, de milicias, o sea, compañero de combate, compañero de lucha. Y dime tú si en Filipenses, en el trasfondo de lo que estudiamos, no había una lucha en el inicio. Claro que había. Filipenses, una ciudad apegada a su costumbre, a su economía, apegada también a lo que ellos creían o a los dioses que ahí estaban. Y fue difícil, recuerda que no había una sinagoga tampoco, entonces ahí empezó netamente una iglesia de una edificación o de hermanos o miembros diferentes en sus culturas, pero sí con una fortaleza. Y dice ahí, luchando. Es más, lo va a decir, mira, en el capítulo 4, si no me equivoco, mira, capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, y incluye a toda la iglesia, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, le está hablando de Epafrodito ahí, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, mira, otro hombre que también estaba allá en los inicios de Filipo, también, y a los, mira, había muchos, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres ya están en el libro de la vida. Entonces, cuando Pablo inicia la iglesia en Filipenses, en el trasfondo, vemos que había mucha gente, muchos colaboradores, y lo dice Filipenses, muchos se convirtieron al Señor. ¿Te das de cuenta? Entonces, había una gran cantidad de gente que ya estaba luchando por la verdad del Evangelio y propagando también el Evangelio, y Epafrodito es uno de ellos, un principal colaborador y también compañero de lucha. Hermano, ¿acaso el Evangelio es una lucha? ¿En qué sentido el evangelio es una lucha? ¿En qué sentido mi hermana es un compañero o compañera en la milicia, en la lucha? La lucha del evangelio, ¿sabes cómo se entiende por el contexto? Por por la declaración de la verdad en cuanto a falsas enseñanzas y en cuanto a falsos maestros. ¿En qué sentido la vida, la fe se convierte en un campo de batalla? Cuando nos topamos con falsas enseñanzas, y lo va a decir en el capítulo 3, se va a referir a los judíos, estos que perturban a la gente, que son mutiladores de cuerpos, etcétera, ¿no? Que confunden y pervierten a la gente, lo va a decir también en el versículo 19, ¿no? Que el fin de ellos es perdición completa, su Dios es el vientre, lo dice. ¿Cuándo empieza una guerra, hablando así, en cuanto a la defensa del evangelio? Cuando hay falsos, cuando hay falsas doctrinas. Ahí se necesita hombres y mujeres de valor que pongan un frente a las malas enseñanzas, a los falsos maestros. Y Epafrodito había hecho eso, sí. Habían combatido en Filipo las malas enseñanzas, las malas costumbres y todo lo que ellos tenían en un contexto cultural, religioso y político, ¿no? Entonces hay una lucha constantemente, y es lo que constantemente también nosotros hacemos. Cuando predicamos el evangelio a alguien, ¿qué queremos cambiar? Su mente, su religión, o su manera de ver la religión, su manera de ver a Dios, su manera de ver la sociedad, su manera de ver el mundo, ¿sí o no? Y esa es una batalla constante que tenemos que hacer, no solamente con las personas, sino muchas veces dentro del culto mismo, con los hermanos. Y Pablo lo dice al final de Timoteo capítulo 2, cuando él dice, he peleado la buena batalla, ¿no? Entonces es una batalla constante que se vive constantemente. Y dice, mira ahí, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente, ahí está, ¿no? Y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. ¿Cómo se enteraron? Ahí no, ahí yo pienso, hermanos, que había, no sé, un siervo, o había alguien que llevó la noticia, pero recuerde
Filipenses era un lugar muy comercial. Entonces, recuerde que también en Roma, Pablo no es que estaba totalmente encerrado, ¿no? En el sentido de que no podía él predicar. Venían a escucharle, y uno de ellos, ¿qué fue? Onésimo, ¿no? Quien era un siervo de este hombre llamado Filemón, ¿no? Entonces, había mucha gente que le escuchaba. Pablo tenía la libertad de predicar, sí, pero no podía salir, ¿no? También recibía visitas, como en el caso de Epafrodito. Sin duda puede ser que alguien pudo haber llegado el mensaje, pero lo cierto es que los hermanos en Filipenses se habían enterado de la condición física de Epafrodito, su pastor, su líder, ¿no? Y Epafrodito, ¿sabes qué dice? Parafraseando un poco esto, dice: Pablo, yo quiero ir a Filipo, quiero ir a ver a mis hermanos porque deben estar angustiados, porque saben que me he enfermado, saben que estaba a punto de morir y necesito ir a verlos, a consolarlos porque sé que deben estar angustiados. Y es la misma angustia que sintieron por el apóstol Pablo una vez que supieron que él estaba encarcelado, ¿no? Y dice, mira, 27, pues en verdad, y Pablo lo corrobora, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristezas. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenerle estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Es muy hermoso entender esto, ¿sabes por qué? Porque si realmente queremos servir al Señor y tener una vida entregada al Señor, el servicio es clave, muy fundamental. Pero alguien puede decir, hermano, solamente el predicar, eso es un servicio que Dios aprueba. O vemos a veces el pastorado o el liderazgo o la predicación como algo supremo, ¿no? Como algo que Dios avala y dice, esto es como un cargo superior. En la iglesia no hay eso. En la iglesia no hay jerarquía. En la iglesia no es que un cargo es superior, ¿no? La iglesia se maneja a la igualdad. La hermana que está sirviendo, que está limpiando tal vez la congregación o que está yendo a visitar a los enfermos y orando, es igual, el servicio es lo mismo. Por ejemplo, Epafrodito, ¿qué servicio estaba cumpliendo? Estaba yendo a entregar ofrendas y donaciones al apóstol Pablo de parte de la iglesia en Filipo. Y Pablo dice, porque por la obra de Cristo estuvo pronto a morir, tuvo una enfermedad, exponió su vida para traer lo que faltaba, para traer lo que necesitaba, dice Pablo. ¿Qué estaba haciendo Epafrodito allí? Estaba colocando un servicio, estaba llevando ofrendas, estaba llevando necesidades del apóstol Pablo. Así que no veamos el servicio como no. El mejor servicio es pastorar, es predicar, es enseñar. No, no veamos el servicio así. ¿Cómo tenemos que ver el servicio? Con un corazón sincero. Lo dijo Pablo al principio, no mirándolo en nosotros. Si tu trabajo, si tu ministerio es orar por los enfermos, si te sientes bien así y te complace ir a orar por los enfermos, hazlo. Como dice Pablo en sus cartas, ¿no? El que preside con liberalidad, el que reparte también, el que tiene palabras de misericordia, el que puede animar a otros, son ministerios que Dios nos ha dado. El animar, el consolar a otros. Porque somos todos un cuerpo, pero cada uno somos unos miembros y cada miembro tiene su distinta función. El hermano que limpia, la hermana que consuela, la hermana que ora por los hermanos, va a casa en casa orando, es el mismo servicio al Señor. El Epafrodito estaba llevando, y Pablo lo dice, estaba en la obra del Señor. Pero aquí algo triste, tal vez para finalizar, es lo que Pablo va a anunciar, ¿no? Y él dice que estaba próximo a morir. Una vez más, repito, no sabemos cuál fue la condición de Epafrodito. No sabemos cuál fue la enfermedad, por qué pasó lo que él pasó. Y ciertamente fue un momento muy, muy triste para el apóstol Pablo y para Epafrodito también, ¿no? Y ahí también nos vemos el marco, ¿no? De que muchas veces el camino es así. ¿Qué estaba haciendo Epafrodito? Llevando ayuda y sustento a Pablo. Pero eso, ¿cómo lo considera Pablo? Una obra para el Señor. Qué interesante, ¿no? Una obra para el Señor. Recolectar ofrendas para el siervo, sustento para el siervo, es una obra del Señor.
Y Dios lo reconoce así, porque en Tesalonicenses él mismo lo va a decir. Amen a los siervos, a los que exhortan en su palabra. Susténtenlos. ¿Por qué? Porque eso es una obra para el Señor. Qué triste que a veces no hagamos eso. Qué triste que a veces no hagamos eso. Queremos recibir los de los siervos, pero a veces no damos para los siervos también. Recuerde que cuando damos una ofrenda para los siervos, ¿qué es? Es una obra para el Señor. ¿No es cierto? Aquí los que estamos acá pertenecemos a misiones, tenemos la maratón. Esa es una obra para el Señor. Es una obra del Señor proveer para los siervos, ayudar a los siervos. De esa manera también estamos contribuyendo a la obra del Señor porque los siervos están encabezando la obra del Señor y nosotros contribuimos a eso. Y todos estamos trabajando fuertes, unánimes en que en un mismo sentir. ¿Cuál? La obra del Señor. A veces no hacemos eso. ¿Te das de cuenta? No vemos eso como un obrar. Muchas veces eso, o en la Biblia eso también es un obrar. ¿Ya? Entonces es muy importante entender eso. Ahora quiero cerrar con esto. Cualquier servicio, sea el de la predicación, sea el de ayudar a otros, sea el de exhortar, sea el de animar, sea el de liderar jóvenes, cualquier servicio que se haga por amor a la grey va a tener dificultad. Va a tener dificultad. Cualquier servicio va a tener un camino difícil, hermanos. Vean a Epafrodito, vean a Timoteo, vean al mismo apóstol Pablo, y no se quejan por ello, sino que alaban a Dios y que esperan en Dios ser fortalecidos, y lo han sido. Hay que entender una cosa, y lo que Pablo dice, y con eso voy a cesar en Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, el camino nunca ha sido llano, siempre va a ser dificultoso. Él lo dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 23. El texto dice así, 2 Corintios 11, 23. Mira el camino de Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Wow. Pablo ya había perdido la cuenta de cuántas veces había sufrido azotes en el camino hacia su labor, hacia su ministerio. ¿Cuántas cárceles Pablo habrá pisado? Porque dicen cárceles más. En peligros de muerte, muchas veces más estaba yo, dice Pablo. 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad o en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, subraya eso, falsos hermanos. Así que no me digas que el camino del Señor no es un camino de peligros, porque sí lo es. Sí lo es. Si tú veías el camino de ser líder de jóvenes, debe ser bien, porque con los jóvenes se atrae bien, se puede conectar bien, se les habla, entiende. Recuerda una cosa, basta tener que sufrir afrentas también. En tierra, en mar, incluso de muchos falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, eso es trabajar para el Señor. En trabajos, en fatigas, con muchos desvelos. Pastores, líderes. Obrar para el Señor no es hacer un domingo, llegar a la iglesia y decir, bueno, el Espíritu Santo que me ilumine y abrir tu Biblia. O traer un librito, que mucho lo he visto, y decir, hermanos, de este libro les voy a hablar. O venir a la iglesia. Esto es para pastores líderes, para maestros.
y empezar a contar tu historia, tu testimonio. Un texto y te pasas toda la vida, todo el testimonio, toda la predicación, bromeando, contando tu vida. Basta de eso. El trabajo de Dios, ¿sabes qué es? Es en mucho fatiga, muchos desvelos. El predicador de Dios tiene que sentarse 3 días antes, 4 días antes, estudiar la Biblia para traer un alimento sólido a la iglesia. No te creas líderes de jóvenes y decir, bueno, el domingo, tal fecha, vamos a tener un campeonato, vamos a hacer tal actividad. Eso no es alimentar la grey. Eso no es fatigarse. Oh, hermanos, como alguien dijo, un joven, me he cansado harto por inventarme este juego para ustedes. Qué ridiculez. Eso es pereza. Eso se llama carnalidad. El hombre, mujer que realmente quiere servir al Señor y liderar o llevar el alimento a los demás, tiene que estar cada vez en fatiga, en cansancio. Es más, muchas veces nos va a tocar desvelarnos. En hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo quiero dar un consejo a los pastores líderes. Muchas veces quitamos esto. No entendemos, como dice Pablo en el verso 27, es un trabajo. Recuerde esto, amados hermanos, recuerde esto bien. El simplemente hecho de orar por alguien, o de visitar a alguien, o de enseñar, es un trabajo para el Señor, es para el Señor. Y si en esta vida material tú lo haces todo para tu jefe, para tu capataz o tu encargado, y lo haces bien para que tenga prestigio delante de él tu persona, ¿cuánto más no tiene que ser para el Señor? Hermanos, es un trabajo el predicar, es un trabajo el liderar, es un trabajo el orar por los demás, el de repartir, el de limpiar incluso la congregación, el del servicio, es un trabajo para el Señor. ¿Y sabes cómo tienes que hacer eso? Con fatiga, con cansancio, en ayunos, en hambre muchas veces. Eso es un trabajo. Si tú no ves así el camino del Señor, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Para todos va este consejo. Cuando tú entiendas lo que tienes que hacer para el Señor, dobla las rodillas y ayuna. El que está aquí delante, hermanos, cada domingo se la pasaba ayunando, orando, a solas. No pienses que estoy aquí, he caído en un paracaídas, amado hermano, amada hermana. Esto ha sido producto y va a seguir siendo producto de muchos años, de muchos días de oración, de desvelo, de hambre. ¿Tú quieres servir bien al Señor? Sí. Entonces deja los cuentos, deja los chistes, deja tu propio testimonio y ponte a estudiar, ponte a orar para el Señor, ponte a practicar, ponte a leer. Timoteo 3:16 dice eso, ¿sí o no? Que la palabra corrige, exhorta, edifica. ¿Y cuál es el fin de la Biblia? Prepararnos para un buen servicio, para una obra perfecta. Si tu anhelo es obrar en cualquier área, ponte a estudiar, ponte a leer, a desvelarte. Y en eso, ¿qué va a haber? Desvelos, peligros. Va a haber, sí, pero ¿sabes cómo lo vamos a afrontar? Con gozo. Porque es un trabajo, en ayunos, en frío, en desnudez. ¿Has hecho eso? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se ha agolpado cada día, la preocupación de las iglesias. El camino no es fácil. El camino nunca va a ser fácil. Así que si tú pensabas que iba a ser fácil, no lo es. Empieza a entender que es un trabajo y tu amo, tu Señor, es Dios. Cuando tú entiendas eso, vas a entender qué servicio tenemos que dar. Hermanos, todos somos servidores. No me digas tú que no eres servidor, porque en el momento de que te has hecho hijo de Dios, has levantado las manos y has profesado abiertamente con tu voz y ha habido un cambio en ti, tú has nacido de nuevo y eres hecho hijo e hija de Dios. Ahora, entiende una cosa, en ese momento también tú te has hecho un siervo y una sierva de Dios. Eres un trabajador de Dios. Eres un siervo y una sierva de Dios. De eso no hay dudas. Todos somos siervos de Dios. La duda, ¿sabes cuál es? ¿En qué está? ¿En qué tipo de siervo eres? ¿Un siervo flojo? ¿Un siervo que quiere solamente lo fácil? ¿Un siervo que quiere que le miren a él? ¿Un siervo que se preocupa por él mismo y no por los demás? ¿Un siervo que con hipocresía sirve y no con un amor genuino, con ánimo?
¿Qué tipo de siervo eres hoy? ¿Qué tipo de siervo serás mañana? Porque ser siervo ya lo eres. Dios nos ha colocado para el servicio y eso es lo que somos, servidores y servidoras de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de siervo vamos a ser? ¿Y qué tipo de siervos somos ahora? Repito una vez más, Dios quiere que seamos siervos, que les sirvamos con honestidad, con rectitud y con verdad. Pero eso va a depender mucho de nosotros, no de Dios. Dios ya está ahí para ayudarte a hacer eso. La pregunta es si tú quieres servir al Señor. No importa los desvelos, no importa los cansancios, no importa los peligros, pero al final, amados hermanos, que podamos cumplir y poder hacer nuestras las palabras de Pablo en Timoteo 4, cuando él dice, he peleado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida que Dios ha preparado, no solamente para mí, sino para todos, y ahí estamos incluidos tú y yo, sino para todos los que aman su venida. Si amamos la venida, vamos a obrar en perspectivas de esa venida. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un tiempo de mucha exhortación, de un llamamiento, como dice el texto, ¿no? Y nos ha colocado ejemplos. Así que no digas que no lo puedes hacer. Hombres simples y mujeres también. Recuerden el caso de Lidia, las hermanas. Recuerden ese caso de las 10 mujeres que estaban orando. Los varones. Miren a Timoteo, miren a Epafrodito, miren a Pablo. Hombres que realmente dieron su vida al Señor. Sirvamos al Señor, hermanos. Es momento de. Llegó la hora de. No pierdas más. No pierdas más, que cada año que pasa, cada día que pasa no va a volver. De mi parte ha sido un placer poder enseñarles. Les espero la siguiente semana con la lección número 6. Entramos de lleno al capítulo 3, donde Pablo va a hablar nuevamente una exhortación a defender el evangelio y también a dejar todo por amor al Señor. De mi parte ha sido un placer. Que Dios me los bendiga y los esperamos la siguiente semana.